Ismael, el primogénito de Abraham, a menudo queda eclipsado por el legado de su medio hermano Isaac. Sin embargo, su historia está profundamente entrelazada con la historia bíblica, ilustrando temas de fe, lucha y providencia divina. Desde su nacimiento milagroso hasta su legado como padre de una gran nación, la vida de Ismael es un testimonio de las promesas de Dios y de las complejidades de las relaciones humanas. Este video profundiza en el viaje de Ismael y explora su papel significativo, aunque a menudo pasado por alto, en la narrativa de los descendientes de Abraham. Únase a nosotros mientras descubrimos la historia de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. Esto es, verdad única. La historia de Ismael comienza con su padre, Abraham. Abraham, cuyo nombre original era Abram, vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera de la antigua Mesopotamia. A pesar de su próspero entorno, Dios lo llamó a abandonar su tierra natal y adentrarse en un territorio desconocido. Dios le prometió que se convertiría en el padre de una gran nación. Este llamado se encuentra plasmado en Génesis 12, versículos 1 al 3, donde Dios dice: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré». Abram, junto con su esposa Sarai y su sobrino Lot, obedeció el mandato de Dios y emprendió este viaje de fe, viajando hacia Canaán. Al llegar, Dios reiteró su promesa a Abram, diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra». Génesis 12, versículo 7. A pesar de estas garantías, Abram y Sarai enfrentaron un desafío importante. No tenían hijos, y Sarai era estéril. Esto hizo que la promesa de Dios de una descendencia numerosa pareciera imposible. Pasó el tiempo, y Sarai, todavía sin hijos, comenzó a dudar del cumplimiento de la promesa de Dios. En un acto de desesperación y según las costumbres de la época, Sarai le propuso a Abram que tomara a su sierva Agar como concubina para que le diera un hijo. Esta era una práctica común en el antiguo Oriente Próximo para las mujeres que no podían concebir. Abram aceptó la sugerencia de Sarai y Agar pronto quedó embarazada. Esta decisión, aunque práctica en términos humanos, demostró una falta de fe en la promesa de Dios. En lugar de esperar la provisión milagrosa de Dios, Abram y Sarai tomaron el asunto en sus propias manos. Este acto preparó el terreno para futuros conflictos y sufrimientos, ya que se desvió del plan inicial de Dios. Sin embargo, incluso en ese momento de fracaso humano, la gracia y los planes de Dios para Abram no flaquearon. A medida que avanzaba el embarazo de Agar, la tensión se fue acumulando en la casa de Abram. Agar, sintiéndose fortalecida por su embarazo, comenzó a menospreciar a Sarai, lo que provocó conflictos entre las dos mujeres. Sarai, sintiéndose amenazada y maltratada, se quejó a Abram, quien le permitió tratar a Agar como mejor le pareciera. En consecuencia, Agar huyó al desierto para escapar del duro trato. En el desierto, un ángel del Señor encontró a Agar junto a un manantial y le entregó un poderoso mensaje de Dios. El ángel le ordenó que regresara a Sarai y se sometiera a ella, prometiéndole que sus descendientes, a través de su hijo no nacido, serían demasiado numerosos para ser contados. El ángel también le reveló que el hijo de Agar se llamaría Ismael, que significa Dios escucha, porque el Señor había escuchado su miseria. Génesis 16, versículos 7 al 11. Este encuentro divino enfatizó que Ismael, a pesar de las circunstancias de su concepción, todavía estaba bajo el cuidado de Dios y era parte de su plan mayor. Agar regresó y dio a luz a Ismael cuando Abram tenía 86 años. El nacimiento de Ismael marcó un momento crucial en la vida de Abram, preparando el terreno para el cumplimiento de las promesas más amplias de Dios y el nacimiento eventual de Isaac, el hijo del pacto. La historia de Abram, Sarai y Agar subraya las complejidades de la fe y la fragilidad humana. Destaca la tensión entre las promesas divinas y la impaciencia humana. El viaje de Abram desde Ur hasta Canaán, su fe inquebrantable y sus momentos de duda y fracaso forman el telón de fondo de la vida de Ismael, sentando las bases para la intrincada dinámica que luego se desarrollaría entre Ismael, Isaac y sus descendientes. El nacimiento de Ismael es un evento crucial en la narrativa de Abraham y sus descendientes. Agar, la sierva egipcia de Sara,
quedó embarazada del hijo de Abraham como resultado del plan de Sara de formar una familia a través de su sierva, según las costumbres de la época. Este plan, aunque culturalmente aceptable, representó una desviación significativa de la promesa de Dios de que Abraham y Sara tendrían un hijo juntos. A medida que avanzaba el embarazo de Agar, la dinámica dentro de la casa de Abraham se volvió cada vez más tensa. El nuevo estatus de Agar como madre del heredero de Abraham la llevó a despreciar a Sara, lo que provocó una tensión considerable. Sara, sintiéndose irrespetada y tal vez arrepentida de su decisión, respondió con dureza, tratando a Agar tan mal que huyó al desierto para escapar de la ira de su señora. Génesis 16, versículos 4 al 6. En el desierto, Agar experimentó un encuentro divino que cambiaría el curso de su vida y el futuro de su hijo. Un ángel del Señor la encontró cerca de un manantial y le habló, instruyéndole que regresara con Sara y se sometiera a su autoridad. Esta orden tenía un significado notable. Los descendientes de Agar serían tan numerosos que serían incontables. Además, el ángel le reveló que su hijo se llamaría Ismael, que significa Dios escucha, porque el Señor había escuchado su miseria. En Génesis 16, versículos 7 al 11, este encuentro destacó varios temas importantes en la historia de Ismael. En primer lugar, subrayó la compasión y la atención de Dios ante el sufrimiento de las personas, incluso de aquellas como Agar, que se encontraban al margen de la sociedad. En segundo lugar, afirmó que Ismael, a pesar de haber sido concebido a través de un plan humano fuera de la promesa original de Dios, todavía estaba bajo la providencia y el cuidado de Dios. Agar obedeció la orden del ángel y regresó a Abraham y Sara, donde dio a luz a Ismael. Abraham, que tenía 86 años en ese momento, llamó a su hijo Ismael, según las instrucciones del ángel. Génesis 16, versículos 15 y 16. Por un tiempo, Ismael fue el único heredero del legado de Abraham, y parecía que él podría ser el único a través del cual se cumplirían las promesas de Dios. Ismael creció bajo la atenta mirada de su padre, aprendiendo las costumbres de una vida nómada. Como primogénito de Abraham, Ismael tenía un lugar especial en la casa. Sin embargo, el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham tenía 100 años, alteró drásticamente la posición de Ismael dentro de la familia. Génesis 21, versículo 5. A pesar de la alegría inicial por el nacimiento de Ismael y las esperanzas depositadas en él, su existencia se convirtió en una fuente de conflicto y división dentro de la familia de Abraham. La presencia de Ismael le recordó a Sara su propia esterilidad y su decisión de tomar el asunto en sus propias manos. Esta tensión presagiaba la separación final entre Agar e Ismael de la casa de Abraham, lo que determinaría aún más el destino de Ismael. Los primeros años de Ismael, marcados por la lucha de su madre y el amor de su padre, prepararon el terreno para su futuro. Nació en una situación llena de complejidad humana e intervención divina. Su nombre, Dios escucha, sirvió como un recordatorio constante de la atención de Dios al sufrimiento humano y su voluntad de intervenir incluso en las circunstancias más difíciles. El nacimiento de Ismael no fue solo el comienzo de su propia historia, sino también un capítulo crucial en el desarrollo de la narrativa de los descendientes de Abraham y las promesas del pacto de Dios. Las experiencias de Agar e Ismael en el desierto forman una parte fundamental de su historia, mostrando la provisión y la fidelidad de Dios en tiempos de desesperación. Después del nacimiento de Isaac, las tensiones en la casa de Abraham llegaron a un punto crítico. Durante una fiesta para celebrar el destete de Isaac, Sara observó que Ismael se burlaba de Isaac y exigió que Abraham enviara a Agar e Ismael lejos para proteger la herencia de Isaac. Génesis 21, versículos 8 al 10. A pesar de su profundo afecto por Ismael, Abraham se sintió angustiado por la exigencia de Sara. Dios le aseguró que debía escuchar a Sara,
porque Isaac era el hijo a través del cual se establecería su pacto. Sin embargo, Dios también le prometió que Ismael se convertiría en una gran nación, porque era descendiente de Abraham. Génesis 21, versículos 12 y 13. Al día siguiente, muy de mañana, Abraham le dio a Agar un poco de pan y un odre de agua, y la despidió a ella y a Ismael. Vagaron por el desierto de Beerseba, enfrentándose a las duras realidades de la vida en el desierto. Cuando se acabó el agua, Agar, abrumada por la desesperación, colocó a Ismael debajo de un arbusto y se alejó, incapaz de ver morir a su hijo. Génesis 21, versículos 14 al 16. En ese momento de absoluta desesperanza, Dios escuchó los gritos de Ismael y respondió. Un ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo para ofrecerle consuelo y seguridad. El ángel reiteró la promesa de Dios y declaró que Ismael sería el padre de una gran nación. Entonces, Dios abrió los ojos de Agar y vio que había un pozo de agua que les proporcionaría los medios para sobrevivir. Génesis 21, versículos 17 al 19. Esta intervención divina subraya varios temas clave en la historia de Agar e Ismael. En primer lugar, ilustra la atención de Dios al sufrimiento humano, incluso en la desolación del desierto. Dios estaba al tanto de la difícil situación de Agar e Ismael y respondió con compasión. La provisión del pozo simbolizaba el sustento y el cuidado de Dios, asegurando que Agar e Ismael no perecerían, sino que prosperarían. En segundo lugar, la experiencia en el desierto reforzó el tema de la fidelidad de Dios a sus promesas. A pesar de las circunstancias del nacimiento de Ismael y la posterior expulsión de la casa de Abraham, Dios permaneció fiel a su palabra de que Ismael se convertiría en una gran nación. Este episodio demostró que las promesas de Dios no estaban limitadas por las acciones humanas ni por las normas sociales, sino que se basaban en su voluntad soberana. El regreso de Agar e Ismael al desierto marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Ismael creció en el desierto y se convirtió en un experto arquero y un hábil cazador. Génesis 21, versículo 20. El desierto, a menudo un lugar de pruebas y dificultades, se convirtió en un lugar de crecimiento y desarrollo para Ismael. Su resiliencia y sus habilidades aseguraron que cumpliría el destino que Dios había trazado para él. Además, el papel de Agar como madre fue fundamental durante este periodo, ya que tuvo que confiar en su fe en las promesas de Dios y en su ingenio para criar a Ismael en un entorno hostil. Su fuerza y determinación desempeñaron un papel crucial en la formación de Ismael como un individuo fuerte e independiente. La experiencia en el desierto también tuvo un significado teológico más amplio. Fue un reflejo de las pruebas y tribulaciones futuras que enfrentarían los descendientes de Abraham, incluidos los israelitas. Así como Dios proveyó para Agar e Ismael en su momento de necesidad, más tarde proveería para los israelitas durante sus 40 años en el desierto. Esta narración prefiguró el tema constante de la provisión y guía de Dios a lo largo de la Biblia. En conclusión, la historia de Agar e Ismael en el desierto es un poderoso testimonio de la compasión, provisión y fidelidad de Dios. Destaca la resiliencia del espíritu humano cuando se lo sostiene con la promesa y el cuidado divinos. Su viaje desde la desesperación hasta la supervivencia sirve como un profundo recordatorio del compromiso inquebrantable de Dios con sus promesas y su capacidad de brindar esperanza y vida, incluso en las circunstancias más desoladoras. El nacimiento de Isaac marcó un punto de inflexión en la historia de la familia de Abraham, aportando alegría y complejidad. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, la promesa de Dios de un hijo por medio de Sara se cumplió milagrosamente. A pesar de su avanzada edad y de la esterilidad de Sara durante toda su vida, el Señor visitó a Sara como había dicho, y ella concibió y dio a luz un hijo en el tiempo señalado. Génesis 21, 1 y 2. El nacimiento de Isaac fue motivo de gran celebración y risas, reflejando la alegría y el asombro de Sara por el cumplimiento de la promesa de Dios.
Ella declaró: Dios me ha hecho reír, y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Génesis 21, 6. El nombre Isaac, que significa Él ríe, simboliza la alegría y lo inesperado de su llegada, reforzando la naturaleza milagrosa de su nacimiento. Con el nacimiento de Isaac, la dinámica dentro de la familia de Abraham cambió significativamente. Sara, que por fin era madre, vio a Isaac como la encarnación de la promesa de Dios y el heredero legítimo del legado de Abraham. Esta nueva realidad inevitablemente generó tensión entre Sara y Agar, así como entre Isaac e Ismael, quien tenía 14 años cuando nació Isaac. La fiesta que se celebró en honor del destete de Isaac puso de relieve estas tensiones subyacentes. Durante la celebración, Sara observó a Ismael burlándose o jugando con Isaac. Preocupada por la influencia de Ismael y la posible amenaza a la herencia de Isaac, Sara exigió que Abraham despidiera a Agar e Ismael. Génesis 21, 8 al 10. Esta exigencia angustió profundamente a Abraham, ya que amaba a Ismael y lo consideraba su hijo. Sin embargo, Dios intervino y le ordenó a Abraham que escuchara a Sara. Dios le aseguró a Abraham que si bien Isaac era el hijo del pacto, Ismael también sería bendecido y se convertiría en una gran nación porque era descendiente de Abraham. Génesis 21, 12 y 13. El nacimiento de Isaac y los eventos posteriores resaltaron las complejidades de la fe y las relaciones familiares en el cumplimiento de las promesas divinas. Si bien Isaac fue el hijo a través del cual se establecería el pacto de Dios con Abraham, no se podía ignorar el papel y el legado de Ismael. La bendición de Dios se extendió a ambos hijos, aunque de maneras diferentes, lo que refleja su plan más amplio y su fidelidad a sus promesas. El nacimiento de Isaac también subrayó el tema del tiempo divino y la importancia de la paciencia y la confianza en las promesas de Dios. Abraham y Sara habían esperado muchos años para que se cumpliera la palabra de Dios. Su viaje estuvo marcado por momentos de duda e intentos de tomar las riendas, como sucedió con Agar e Ismael. Sin embargo, la llegada de Isaac confirmó que las promesas de Dios se cumplen en su tiempo, a menudo de maneras que superan la comprensión y las expectativas humanas. Además, el nacimiento de Isaac preparó el terreno para la continuación del plan de pacto de Dios. Isaac se casaría con Rebeca, y a través de su unión, continuaría el linaje de Abraham, que finalmente conduciría al nacimiento de Jacob, quien sería el padre de las 12 tribus de Israel. La historia de Isaac, por lo tanto, no trata solo del cumplimiento de una promesa, sino también del desarrollo de un plan divino que impactaría a las generaciones futuras. La relación de Isaac con Ismael, aunque inicialmente estuvo marcada por la tensión y la separación, más tarde mostraría signos de reconciliación. Los dos hermanos se reunieron para enterrar a su padre Abraham, lo que indica un momento de unidad y respeto familiar. Génesis 25, 9. Este acto sugiere que, a pesar de sus conflictos anteriores, seguía existiendo un vínculo que los unía en momentos de acontecimientos familiares importantes. En resumen, el nacimiento de Isaac fue un acontecimiento trascendental que encapsuló temas de alegría, plenitud y complejidad. Demostró la fidelidad de Dios a sus promesas, la importancia del tiempo divino y la intrincada dinámica de las relaciones humanas dentro del contexto más amplio del plan de pacto de Dios. La llegada de Isaac no solo cumplió una promesa largamente esperada, sino que también puso en marcha una serie de acontecimientos que darían forma al futuro de los descendientes de Abraham y al desarrollo de la narrativa de la Biblia. La relación entre Ismael e Isaac es una parte compleja y fundamental de la narración bíblica. Estos dos hijos de Abraham, nacidos de madres diferentes en circunstancias muy distintas, representan caminos únicos en el desarrollo del plan de Dios. Sus interacciones, marcadas por las tensiones familiares y las promesas divinas, resaltan los temas del conflicto, la separación y la reconciliación final. Desde el principio, la posición de Ismael fue precaria. Ismael, hijo de Agar, la sierva de Sara, fue inicialmente el único heredero de Abraham.
Durante muchos años, pareció que él sería quien continuaría con el legado de Abraham. Sin embargo, el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, alteró radicalmente la dinámica familiar. La llegada de Isaac trajo alegría y satisfacción a Abraham y Sara, pero también introdujo una rivalidad que tendría repercusiones duraderas. La tensión entre Ismael e Isaac se hizo evidente durante la fiesta que celebraba el destete de Isaac. Se vio a Ismael, que entonces era un adolescente, burlándose o jugando con el joven Isaac. Sara, que protegía la condición de su hijo como heredero prometido, percibió la conducta de Ismael como una amenaza. Exigió que Abraham despidiera a Agar e Ismael, para asegurarse de que la herencia de Isaac no fuera disputada. En Génesis, capítulo 21, versículos 8 al 10, se relata que Abraham se sintió profundamente preocupado por la petición de Sara, pues amaba a Ismael, y estaba preocupado por su bienestar. Sin embargo, Dios le aseguró a Abraham que, al instruirlo a cumplir los deseos de Sara, él le prometió que, si bien Isaac sería el hijo a través del cual se establecería el pacto, Ismael también se convertiría en una gran nación porque era hijo de Abraham. Génesis, capítulo 21, versículos 12 y 13. La separación de Ismael e Isaac fue un paso doloroso pero necesario en el cumplimiento del plan de Dios. Ismael y su madre, Agar, fueron enviados al desierto, donde la intervención de Dios aseguró su supervivencia y futura prosperidad. Este acto de separación subrayó los distintos caminos que seguiría cada hijo. Isaac como portador del pacto e Ismael como padre de una gran nación fuera de la línea del pacto. A pesar de la separación y las tensiones que marcaron su relación temprana, hay indicios de reconciliación entre Ismael e Isaac más adelante en la vida. Cuando Abraham murió, Isaac e Ismael se reunieron para enterrar a su padre, un gesto que sugiere respeto mutuo y deber familiar. En Génesis capítulo 25, versículo 9, este momento de unidad, aunque breve, es significativo porque muestra que, a pesar de sus diferencias y de la compleja historia entre ellos, Ismael e Isaac pudieron unirse en honor a su padre. Los caminos divergentes de Ismael e Isaac también tuvieron implicaciones más amplias para sus descendientes. La línea de Isaac continuaría a través de Jacob, quien sería el padre de las 12 tribus de Israel. Los descendientes de Ismael, por su parte, formarían numerosas tribus, llegando a ser prominentes en las regiones que rodean a Israel. La relación entre estas dos líneas estaría marcada tanto por el conflicto como por la coexistencia, lo que refleja las tensiones iniciales entre Ismael e Isaac. Teológicamente, la historia de Ismael e Isaac resalta los temas de la promesa y la bendición. Aunque Isaac era el hijo del pacto, Dios no se olvidó de Ismael. Las promesas de Dios a Abraham se extendieron a ambos hijos, aunque de maneras diferentes. El destino de Ismael como padre de una gran nación cumplió la palabra de Dios a Agar y a Abraham, demostrando que las bendiciones de Dios no se limitaban solo a la línea del pacto. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reflexiona sobre la historia de Ismael e Isaac en su carta a los Gálatas. Utiliza su historia alegóricamente para explicar la diferencia entre el antiguo pacto de la ley, representado por Agar e Ismael, y el nuevo pacto de la gracia, representado por Sara e Isaac. En Gálatas capítulo 4, versículos 22 al 31, esta interpretación teológica subraya el significado duradero de su relación para comprender la narrativa más amplia de la historia de la salvación. En resumen, la relación entre Ismael e Isaac está marcada por un conflicto inicial, una separación y momentos finales de reconciliación. Su historia refleja las complejidades de las relaciones familiares y las promesas divinas. Mientras que Isaac llevó adelante la promesa del pacto, el papel de Ismael como padre de una gran nación resalta las bendiciones inclusivas de Dios. Sus vidas e interacciones brindan una visión profunda del plan de Dios y de la historia de los descendientes de Abraham. La expulsión de Agar e Ismael de la casa de Abraham
marca un capítulo dramático y desgarrador en su historia. Esta partida, impulsada por la exigencia de Sara de proteger la herencia de Isaac, está cargada de significado emocional y teológico, y resalta temas de vulnerabilidad humana, intervención divina y el cumplimiento de las promesas de Dios. Después del nacimiento de Isaac y su destete, las tensiones en la familia de Abraham se intensificaron. Sara, sintiéndose amenazada por la presencia de Ismael y su posible derecho a la herencia de Abraham, insistió en que Agar y su hijo fueran enviados lejos. Abraham, aunque angustiado por la petición, accedió después de que Dios le asegurara que Ismael sería cuidado y se convertiría en una gran nación. En Génesis capítulo 21, versículos 10 al 13, se relata que, muy de mañana, Abraham le dio a Agar un poco de pan y un odre de agua, y la envió a ella y a Ismael al desierto de Beerseba. Este acto de despedirlos fue profundamente doloroso para Abraham, quien amaba entrañablemente a Ismael. También subrayó las complejidades de las relaciones humanas y las difíciles decisiones que a menudo acompañan a las promesas divinas. Mientras Agar e Ismael vagaban por el desierto, sus provisiones se acabaron rápidamente. Ante la brutal realidad del desierto, Agar, abrumada por la desesperación, colocó a Ismael debajo de un arbusto y se alejó, no queriendo ver morir a su hijo. En Génesis capítulo 21, versículos 14 al 16, Agar lloró amargamente, sintiéndose completamente abandonada y sin esperanza. En ese momento de profunda desesperación, Dios intervino. Al oír los gritos de Ismael, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo para brindarle consuelo y seguridad. El ángel reiteró la promesa de Dios de que Ismael se convertiría en una gran nación y abrió los ojos de Agar para que viera un pozo de agua, lo que garantizaría su supervivencia. En Génesis capítulo 21, versículos 17 al 19, esta intervención divina no solo salvó sus vidas, sino que reafirmó el compromiso de Dios con sus promesas sin importar las circunstancias. Este episodio resalta la compasión y el cuidado de Dios por quienes se encuentran en situaciones desesperadas. Agar, una figura marginada en la narrativa, experimentó la intervención y provisión directa de Dios. Su encuentro con lo divino en el desierto subraya el tema de que Dios ve y escucha el sufrimiento de todas las personas, incluso de aquellas que pueden sentirse olvidadas o abandonadas. El desierto, a menudo un lugar de prueba y transformación en la narrativa bíblica, se convirtió en un lugar de renovación para Agar e Ismael. Fue allí donde Ismael creció y se convirtió en un arquero experto y un superviviente resiliente. Las habilidades y la fuerza que desarrolló en el desierto serían cruciales para su futuro papel como progenitor de una gran nación. Génesis capítulo 21, versículos 20 y 21. La experiencia de Agar también habla de la resiliencia y el ingenio de las personas que enfrentan desafíos inmensos. Su capacidad para navegar por el duro entorno del desierto, combinada con su confianza en las promesas de Dios, aseguró que Ismael no solo sobreviviera, sino que prosperara. La historia de Agar es un testimonio de la fuerza del amor maternal y de la esperanza duradera que surge de confiar en la provisión de Dios. Además, la partida de Ismael y su posterior vida en el desierto prepararon el terreno para su futuro papel y legado. Ismael se casó con una mujer egipcia y juntos tuvieron 12 hijos, que se convirtieron en los líderes de 12 tribus. Génesis capítulo 25, versículos 12 al 16. Estas tribus se establecieron en la región desde Javila hasta Shur, cerca de la frontera oriental de Egipto, cumpliendo así la promesa de Dios de que Ismael sería el padre de una gran nación. La historia de la partida de Agar e Ismael no es solo una narración de separación y supervivencia, sino también una historia de la fidelidad de Dios y el desarrollo más amplio de su plan. A pesar de las dolorosas circunstancias de su partida, las promesas de Dios a Agar e Ismael se cumplieron de maneras notables. Su viaje desde la desesperación hasta la plenitud
refleja el tema general de la providencia y el cuidado de Dios. En conclusión, la partida de Agar e Ismael de la casa de Abraham es una narración profunda que encapsula temas de vulnerabilidad humana, intervención divina y cumplimiento de promesas. Demuestra la compasión y la atención de Dios hacia quienes están en apuros y destaca la resiliencia necesaria para enfrentar los desafíos de la vida. Su historia, marcada por la lucha y la provisión divina, contribuye en última instancia al rico tapiz del legado de Abraham y a la narrativa bíblica más amplia. El legado de Ismael es un testimonio de las promesas de Dios y de la influencia perdurable del primogénito de Abraham. Aunque no era el hijo del pacto, Ismael desempeñó un papel importante en la narrativa bíblica y en la historia de los descendientes de Abraham. Su historia está marcada por la supervivencia, la prosperidad y el cumplimiento de las promesas divinas que lo establecieron como el padre de una gran nación. Después de su expulsión, Ismael y Agar se establecieron en el desierto de Parán. Esta región, ubicada entre Canaán y el Sinaí, se convirtió en el hogar de Ismael. Ismael prosperó en este duro entorno y se convirtió en un experto arquero y un hábil cazador. En Génesis capítulo 21, versículo 20, su resiliencia y capacidad de adaptarse al desierto lo prepararon para su futuro papel como líder y patriarca. Ismael se casó con una mujer egipcia elegida por su madre, Agar. Este matrimonio fortaleció sus vínculos con Egipto, la tierra natal de su madre, y lo integró aún más al panorama cultural y geográfico más amplio del antiguo cercano Oriente. Juntos, Ismael y su esposa tuvieron 12 hijos que se convertirían en los líderes de 12 tribus. Según Génesis capítulo 25, versículos 13 al 16, estas tribus se establecieron desde Javila hasta Shur, cerca de la frontera oriental de Egipto, cumpliendo así la promesa de Dios de que Ismael sería el padre de una gran nación. Los nombres de los hijos de Ismael, Nebaot, Cedar, Adbeel, Mibsum, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jatur, Nefes y Kadima, están registrados en la Biblia, lo que significa su importancia y el cumplimiento de la promesa de Dios a Agar y Abraham. Cada hijo se convirtió en el patriarca de una tribu, extendiéndose y estableciéndose como actores importantes en la región. Estas tribus llegarían a ser prominentes e influyentes, interactuando a menudo con los descendientes de Isaac y otros pueblos vecinos. El legado de Ismael se extiende más allá de sus descendientes inmediatos. Los ismaelitas, como llegaron a ser conocidos, desempeñaron un papel destacado en varias narraciones bíblicas. Por ejemplo, fue una caravana de comerciantes ismaelitas la que transportó a José a Egipto, después de que sus hermanos lo vendieran. Génesis capítulo 37, versículos 25 al 28. Este acto preparó el terreno para el ascenso de José al poder en Egipto y la posterior migración de la familia de Jacob a Egipto, un acontecimiento crucial en la historia de Israel. Además, los descendientes de Ismael mantuvieron una identidad y una herencia diferenciadas. Eran conocidos por su habilidad en el tiro con arco y su estilo de vida nómada, rasgos que reflejaban las propias experiencias y habilidades de Ismael. La influencia de los ismaelitas se extendió por toda la península arábiga, y su legado puede rastrearse a través de diversos acontecimientos históricos y culturales en la región. Teológicamente, la historia de Ismael sirve como recordatorio de la fidelidad de Dios a sus promesas, independientemente de las circunstancias humanas. A pesar de haber nacido en una situación marcada por la duda y la intervención humana, Ismael no fue olvidado por Dios. Las promesas que le hizo a Agar y a Abraham con respecto a Ismael se cumplieron de manera notable, demostrando que las bendiciones y los propósitos de Dios se extienden más allá de las limitaciones y expectativas humanas. El legado de Ismael también resalta la narrativa más amplia del plan inclusivo de Dios. Aunque Isaac era el hijo del pacto, la historia de Ismael muestra que las bendiciones de Dios no se limitaban a una sola línea de descendencia.
La prosperidad de Ismael y el establecimiento de sus descendientes como una gran nación subrayan el tema de la gracia divina y la provisión para toda la descendencia de Abraham. En resumen, el legado de Ismael es de resiliencia, prosperidad y cumplimiento de las promesas divinas. Desde sus primeras luchas en el desierto hasta su establecimiento como padre de 12 tribus, la vida y los descendientes de Ismael desempeñaron un papel importante en la narrativa bíblica y la historia del antiguo cercano Oriente. Su historia subraya los temas de la fidelidad de Dios y la inclusividad de sus bendiciones. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que te haya gustado este video y te haya dejado alguna enseñanza. Compártenos en los comentarios lo que aprendiste. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle me gusta a este video. Nos vemos la próxima vez en otro video. Que Dios te bendiga.